Hola, ¿se escucha? Hola. Pues dos preguntitas. Una que tiene que ver con la definición de ciudadanía, ¿no? Con esto que planteabas de que la convención y estos derechos de los niños implican un cambio grande en la concepción de ciudadanía por el cambio de la relación de Estado y ciudadano. A mí siempre me quedó ahí algunas... es un concepto mucho más complejo de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los cambios específicos en esta noción que implicaría esto? Y la otra pregunta es un poquito compleja. A ver, yo trabajo con pueblos indígenas, entonces el tema de derechos lingüísticos y culturales de los pueblos son vistos en general como derechos colectivos, y ha sido bien difícil la relación entre derecho colectivo y derecho individual. Por oposición, ¿sí?, los derechos humanos, como los derechos de los niños, son vistos así en lo más grande como derechos individuales, y rara vez se figura esto como un derecho colectivo. Pero cuando tú planteas toda esta situación de la necesidad de los garantes, tanto en las instituciones públicas, el maestro, como la familia en el ámbito más privado, ¿no?, pues ahí uno se da cuenta que es un derecho que no se puede ejercer si no es de manera colectiva, con lo cual estamos en la misma situación que los derechos supuestamente colectivos, otro tipo de derechos, digamos, ¿no? Y cuando planteas tú la necesidad de que un cambio paradigmático impresionante y político que me es imposible visualizar con las prácticas institucionales actuales, es esta idea de que ya no se puede ejercer políticas públicas si realmente reconocemos la pluralidad y las identidades plurales, ¿no? Entonces, a mí me parece, y yo trabajo con indígenas y con campesinos, entonces nos ha costado muchísimo, muchísimo, así, desde la experiencia así más subjetiva y de campo, ¿no?, en estas sociedades, porque ellos no están de acuerdo con una definición individual de estos derechos, porque son pueblos que operan desde una lógica colectiva, así en su cotidianeidad, ¿sí? Entonces, son pueblos que no parten del concepto de individuo, sino de un concepto de colectividad, y eso ha sido muy, muy difícil para trabajar ciertos derechos en el campo, digo así, yo trabajo abajo, ¿no? Entonces, me parece que si pensamos en el cambio que las políticas públicas implicaría el reconocimiento de una sociedad muy diversa, muy heterogénea, plural completamente, a mí me parece, yo no me imagino y no sé cómo, es una pregunta en realidad, cómo tú lo plantearías. Yo no visualizo ninguna otra manera más que un diseño con un amplio poder participativo por parte de los sujetos en el diseño mismo. Cuando uno trabaja en el campo de estas cosas, este cambio implica cambios que yo creo que con la lógica institucional y política del Estado es imposible, porque los tiempos son otros, ¿no? Yo tengo 10 años para construir una propuestita educativa, porque cuando entras en lo participativo, las lógicas de relaciones, las prácticas, los tiempos, los espacios, los dineros, los recursos, son impresionantemente distintos, generan un cambio impresionante en la lógica del trabajo, realmente el trabajo. Y con los tiempos, digamos, de las instituciones, esto siempre ha sido un problema, ¿no? Pero creo que de todas maneras, si yo visualizo la participación como la única manera de poder generar diseños con base en una pluralidad, más allá de esta problemática concreta de las prácticas, de los cambios en las prácticas, de todas maneras implicaría un reconocimiento colectivo, una definición de estos derechos, incluso lo de los niños, como derecho colectivo, no solamente individual. También, si lo pienso por el lado de que lo que tú planteas, bueno, primera infancia o infancia, pues cómo hacemos para ejercer esa participación en el sentido de cómo incluir estas voces y demás, ¿no? O sea, como que por todos lados, a mí siempre ha sido nuestra discusión con Yolanda Corona, siempre, porque cuando uno trabaja en estos lugares como que lo tienes muy claro, esta definición tan individual, ¿no?, de los derechos de los niños, desde esta lógica individual, creo que por supuesto ha sido impresionante y no debe dejar de tenerse, pero creo que hay que avanzar en una definición más colectiva o una visión más colectiva, porque si no me parece que es imposible realizar este cambio. No, a ver, decía, hay un primer punto que tiene que ver con, se me preguntaba sobre el tema de la redefinición de la noción de ciudadano. Yo, más que la noción de ciudadano, lo que decía que implica la adopción de una perspectiva de derechos es la definición de la relación del Estado con el ciudadano. Me parece que ese es el punto clave, aún diría más allá
la noción de ciudadano que se tenga, y seguramente esta redefinición de la relación de Estado con el ciudadano nos lleva también a una redefinición de la noción de ciudadanía, pero el énfasis mío estaba puesto en cómo el Estado se relaciona con el ciudadano, ¿no? Si el Estado tiene hacia el ciudadano una relación arbitraria, una relación clientelística, una relación digamos, que tiene que ver con esta construcción de un adulto maleable y productivo y demás, o si el rol del Estado es garantizar a cada sujeto el pleno ejercicio de sus derechos, o sea, y donde el Estado tiene un lugar de obligaciones, incluso esta idea de una política que promueve la salud, la educación y demás, no es una política de derechos si no incluye en su concepción un espacio de exigibilidad, un espacio de demanda, un espacio de donde reclamar al Estado si no está cumpliendo adecuadamente el compromiso. O sea, me parece que ese es el punto clave, el elemento fundamental. Me parece que a eso refería yo, pero sí, sin duda también uno podría pensar qué implicancias tiene eso en la noción de ciudadanía, pero no es el énfasis que yo quise poner, y no sé si meterme en esa reflexión porque parece que es sumamente compleja y no sé si podría ser claro en tratar de encontrar ese punto ahora. El segundo punto que planteabas es fundamental, que es el tema de los derechos colectivos. Yo creo que ese es el gran déficit que estamos teniendo, el gran ausente hoy en el debate del derecho internacional, y por consiguiente, por el peso que tiene el debate del debate de derecho internacional en la construcción de las agendas políticas y demás, estamos de alguna manera arrastrando ese déficit al diseño de las políticas, las normativas y demás, en las concepciones que tenemos en esta relación entre Estado y ciudadanía, donde efectivamente se piensa al ciudadano como un sujeto individual y se piensa en sus derechos individuales. Yo creo que el debate sobre los derechos colectivos hay que darlo, me parece que ahí hay mucho que avanzar, y me parece que ahí es donde hacen aportes importantes las experiencias de Ecuador y Bolivia. Me parece que esos son experiencias que hay que seguir de cerca, pues yo creo que es donde más se está avanzando en este tema de la perspectiva del buen vivir y demás, incorporar la noción de lo colectivo, pensar al sujeto como colectivo, y no solo el sujeto como colectivo en el sentido de un sujeto impensable en su relación con los otros sujetos, sino que el salto más grande que dan es un sujeto impensable si no es en su relación con el medio ambiente. O sea, un sujeto es sujeto en su relación con los demás y en su relación con el medio. Me parece que ese es el salto fundamental que dan estos debates que se están dando fundamentalmente en estos países andinos, para pensar una política que pueda abordar esa idea. Un sujeto no se lo puede pensar si no es en relación con los otros, y por eso los derechos pasan a ser fundamentalmente derechos colectivos, y la relación que tiene que tener el Estado con el sujeto es el sujeto en tanto parte de un colectivo como parte de una comunidad. Y por otro lado, me parece que estas experiencias andinas nos llevan más lejos todavía cuando nos dicen que ese sujeto además es impensable si no es en relación con su medio, ¿no? Por lo cual ahí es donde aparece la idea de el medio también como elemento parte de los derechos, como parte de estos derechos, como sujeto de derechos, digamos. Yo creo que ahí hay mucho para aprender, y me parece que los países andinos nos están ofreciendo una puerta donde tenemos que entrar y sumergirnos en la lectura de sus textos y demás, porque siento que ahí nos están dejando una enseñanza muy grande. Por lo menos yo sospecho que también la misma riqueza debe estar si uno se mete en la cosmovisión indígena mexicana, pero por lo menos tengo la impresión que, por mi entender, es en los países andinos donde más se pudo sistematizar este debate y llevarlo a una discusión de política pública. Por lo menos eso es lo que yo pude ver. Y con el último punto es el tema de la participación. Es central por derecho, y es central además como estrategia política. O sea, el tema, sin duda, la voz del sujeto de derecho es clave, es parte del compromiso de una política gestada desde la perspectiva de derechos, el garantizar espacios de participación en todas las instancias del proceso de una política, desde el diagnóstico, el diseño de la política, la definición de los actores, los recursos y demás. O sea, eso es necesario y es una de las premisas que instala pensar una política de esta perspectiva. Pero más allá de eso, como hecho político, nosotros en el proyecto CITEAL todos los años sacamos algún informe. En el año 2011 sacamos un informe sobre la educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. CITEAL es un proyecto fundamentalmente cuantitativo, trabajamos con estadísticas y demás, pero en ese caso nos parecía que era fundamental incorporar una mirada cualitativa, y para hacer ese informe entrevistamos a líderes de las comunidades indígenas y afro de 7 países de la región, ¿no? Y
lo que decían estas comunidades, estos líderes de estas comunidades, era algo que nos significó un gran aprendizaje para nosotros. O sea, por un lado, la consolidación o la entrada que tuvo en el discurso de derechos, en el debate de la política pública, para estas comunidades es fundamental. Es un avance muy significativo porque de alguna manera establece las reglas de juego de cómo se dialoga, cuáles son las claves del diálogo entre el Estado y estas comunidades. O sea, de alguna manera, el marco de derechos, el marco normativo de derechos, establece las reglas de juego de ese diálogo y de alguna manera facilita tremendamente la posibilidad de los pueblos indígenas de demandar, de exigir sus avances y sus logros. Y ahí ellos consideran que se ha avanzado tremendamente. Pero lo que ellos agregan es que el Estado nunca va a liderar la agenda de los pueblos indígenas. Si los pueblos indígenas no exigen, no reclaman, no se organizan, no participan, el Estado, por más que tenga una normativa que lo obliga a llevar adelante ciertas prácticas, no lo va a hacer si no es por la presión de estos pueblos. O sea, el Estado, frente a las múltiples presiones de los múltiples actores, solo va a hacer efectiva la agenda de garantía de los derechos de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes y demás, si hay una presión, si hay una organización, si hay una comunidad que se moviliza y exige participación. Entonces, no solamente la participación uno la tiene que reivindicar desde un derecho en sí, sino uno la tiene que ver como una estrategia necesaria para que se haga efectiva las políticas que los estados se comprometieron como garantes, pero que hoy por hoy no la están haciendo. El aprendizaje en esas entrevistas fue, si no hay una presión de las organizaciones, de las comunidades organizadas, para que el Estado haga, el Estado no lo va a hacer. El ritmo de la agenda lo van a poner las organizaciones en la medida en que puedan organizarse y demandar adecuadamente. Por eso me parece que el tema de la participación es un tema central para pensar estas políticas. No se escucha. ¿No? Ahí sí. Sí, ahí sí. Muchas Ahí sí, gracias, ahí sí. Néstor. Antes que nada, agradecerle mucho a Néstor porque lo que él hizo fue muy generoso porque juntó mucho de su conocimiento y luego nos lo explicó de una manera que lo podemos comprender, pero en abundancia y también en detalle. Entonces, agradezco mucho la generosidad en la manera en la que platicó con nosotros esta mañana. Agradezco también la reflexión sobre la focalización. Tenemos muchos años aquí con AFE y etcétera, tenemos muchos años trabajando y creo que es muy importante para nosotros reconocer esta idea de lo universal con sensibilidad local, que es muy importante para no escatimar lo universal, porque de repente los dejamos con muchísimas ausencias de lo universal, pero también muy importante para que con esta mentalidad lo local aparezca. Lo local generalmente es invisible incluso en ocasiones para las mismas poblaciones, y pensar en lo universal con sensibilidad local yo creo que favorecería que lo local surgiera, se visibilizara y apareciera, no solo frente a los externos, sino también frente a los mismos pobladores. Y por otro lado, explicar que para mí me parece que el uso de la imaginación nos puede llevar a comprender con lo... Dejé de escuchar, ¿eh? ¿Ahorita se escucha? ¿Se escucha? Ajá. Ahora sí. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, muy rápido nada más decir que si usamos la imaginación nos podemos comprender, podríamos imaginar la felicidad que podrían tener los niños al construirse a sí mismos como sujetos en este mundo del que nos dibujas, usando un poquito de imaginación, entender la felicidad que pueden tener los niños, que les estamos escatimando en este momento al sentirse y saberse constructores de su propia identidad, con ellos mismos, con los otros, con su entorno. Entonces creo que lo que tú me dejas a mí es la claridad de que estamos escatimándoles a los niños esa inmensa felicidad que significa construirse uno a uno mismo. Gracias, Néstor. Hay un punto muy interesante en ese aspecto que tiene que ver con uno construyendo su propia identidad. Hay una autora que se llama Sheila Benhabib, que ahí sí no me pidan cómo escribo ese nombre porque es muy complicado, después se los mando. Ella plantea en algún momento que cuando nosotros nacemos y pensando en estos niñitos de la primera infancia y demás, nuestra identidad nos la dieron, ¿no? O sea,
nosotros no elegimos ser católicos, no elegimos ser de determinado cuadro de fútbol, no elegimos nada. De alguna manera, cuando uno es niño, está heredando, está cortando la identidad que da su familia, la identidad que le da su comunidad. Y lo que ella plantea es, una sociedad va a ser saludable en la medida en que nos dé a todos la posibilidad de reescribir nuestra identidad. Digamos, ¿no? O sea, en qué medida cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida va a poder reflexionar sobre aquella identidad que heredó y va a poder decir, bueno, de esta yo me quiero desprenderme, con esta me quedo. El elemento, el momento en que se vive esa posibilidad de reescritura es fundamentalmente la adolescencia. La adolescencia es el momento en que uno empieza a escribir los borradores de esta nueva identidad que vamos a tener como adulto. Esto me parece que es una reflexión riquísima cuando uno piensa en la educación media, la educación secundaria, en el sentido de una institución que tendría que capitalizar ese momento y convertirse en un espacio en el cual se le ofrece a los adolescentes la posibilidad de reescribir esa identidad en un lugar protegido, en un lugar seguro, o sea, que la institución sea una institución que los cobija y los acompaña en ese proceso de reescritura de la identidad. Yo creo que la discusión sobre nosotros construyendo nuestras identidades y tener una sociedad que estimula y que nos invita a hacer esa reescritura de nuestras identidades es fundamental para pensar las instituciones y nuevamente para pensar la relación entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Ahí lo han escrito Yaila Benavir bastante bien escrito, hay algún pequeño, alguna letrita que falta, pero está bastante bien. Clara de Oaxaca nos dice, mil gracias por su excelente ponencia. ¿Nos podría comentar si en la región hay alguna experiencia de la exigibilidad de las personas con discapacidad respecto del derecho a la educación? A ver, no conozco experiencias puntuales sobre el tema de personas con discapacidad. Creo que sí, el tema de la exigibilidad está cada vez más avanzado en el debate, y en ese sentido me parece que también es algo, había una discusión histórica entre la distinción de los derechos de primera generación y de segunda, o sea, por un lado los derechos políticos y civiles frente a los derechos económicos, sociales y culturales y demás, los derechos sociales, culturales, y entonces me parece que ahí hay un avance muy importante que se está dando, en el cual cada vez más hay una institucionalidad que nos permite exigir al Estado que responda a su obligación de garantizar el derecho y sobre todo en situaciones concretas. En general estos mecanismos de exigibilidad se dan sobre casos concretos, sobre situaciones concretas, y mi impresión es que en la región cada vez más tenemos aceitados los mecanismos para que ante demandas concretas haya una respuesta estatal esperada. Llevará más tiempo, requerirá más instancias de apelación y demás, pero se están consolidando ciertas prácticas, se están consolidando la presencia de profesionales que tienen, digamos, la disposición a trabajar en esta perspectiva, y también ahí yo siento que estamos avanzando positivamente. No sabría decir específicamente de casos que tengan que ver con personas con discapacidad, pero seguramente uno podría llegar a rastrearlos, ¿no? No hay ninguna otra. Bueno, creo que en el caso de discapacidad, la propuesta que hay de diseño universal desde hace tiempo sería un ejemplo muy concreto de políticas, digamos, universales con sensibilidad a la diversidad. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. No sé si quisieras cerrar con algún comentario y bueno, invitarlos de nuevo a que consulten la página que les dio el doctor Néstor López sobre CIPI, el Sistema de Información de Políticas para la Infancia. Sí, así es. O le cambié ya el nombre. Bueno, es CIPI. Y que realmente tiene estudios muy recientes. Yo acabo de revisarlos y hay como 5 del 2013,
nuevecitos, y también en la plataforma hemos subido algunos estudios, están bajo una carpeta que se llama Sitial, de algunos diagnósticos regionales con respecto a primera infancia, creo que son del 2009 o algo así, pero bueno, yo creo que nos dejas con muchísimo para leer, para revisar, para reflexionar, y quisiera agradecerte a nombre de todos y a todos ustedes por compartir esta sesión con Néstor, que realmente fue muy muy rica, muy llena de cuestionamientos que yo creo que nos hizo eco en muchísimos aspectos, y que bueno, yo creo que finalmente pensar, yo creo que en primera infancia, aunque como dices es reconocer al sujeto pleno en ese momento, es pensar en políticas sustentables, es pensar con un horizonte de futuro, no en el sentido de que la adultez es lo máximo, pero sí con esta idea de a largo plazo que no tienen las políticas, ¿no? Siempre son políticas inmediatas, de parche, de emergentes, digámoslo así, y creo que irse a estas discusiones, como decías, de la primera infancia, es necesariamente hablar de sustentabilidad, ¿no? De estas cuestiones de más amplio alcance, de políticas con mayor visión, digamos, de nosotros todos, como hacia dónde vamos como humanidad, digámoslo así. Néstor, te dejo para que des el cierre y invitarlos en noviembre para nuestra sesión última de este año. Estará Irene Ricini con nosotros, de Brasil, de CIESPI, quienes han estado trabajando este año intensamente en el sector público de primera infancia. Entonces, Néstor, muchas gracias de nuevo y te dejo las últimas palabras para que des el cierre. Simplemente también agradecer la posibilidad de estar acá con ustedes, felicitarte por esta iniciativa, por la verdad de armar esta red de trabajo regional. Me parece que es una experiencia sumamente rica de la que hay mucho para aprender, y ya te estaré consultando un poco sobre cómo funcionó, los pros, los detalles y demás, y los problemas que puede haber habido, porque desde el Sitial, desde el CIPI tenemos ganas de empezar a sumarnos a este tipo de experiencias que me parece que estás marcando, estás abriendo un camino muy, muy rico. Me parece que estas cosas hay que incorporarlas más, y entonces también felicitarte por estar marcando un terreno, un camino en este tipo de experiencias. Y además, bueno, por el tema, la relevancia del tema, la idea de poner la primera infancia en espacio público, me parece que el planteo es sumamente relevante. O sea, yo creo que hay un gran acierto en este trabajo que están haciendo ustedes, así que felicitarte. No sé si tenés forma de dejar a todos los colegas mi dirección de correo electrónico, para que cualquier consulta que surjan de las cosas que estuvimos conversando y demás, te pido en todo caso que les hagas pública, que les dejes a todos mi dirección, por cualquier cosa que quieran. Y bueno, la invitación a que sigamos cerca, a que se acerquen ahí al trabajo que estamos haciendo en el CIPI o en el Sitial. Son dos proyectos que están muy vinculados, para que, bueno, ahí nosotros estamos también difundiendo información, generando algunos estudios, y nos interesaría mucho que ustedes los puedan ver y que ustedes puedan reaccionar a ese trabajo. Y bueno, y un saludo a todos, y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.